A todos, amados de Dios, hermanos en Cristo, muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Despierta. Un programa que, como lo dice su nombre, tiene el propósito de avivarnos espiritualmente, de despertarnos a las cosas de Dios, para que podamos vivir aquella vida que trae gloria al nombre de Dios y produce felicidad, paz en nuestro corazón. Bienvenidos a todos, me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta preciosa mañana. Hoy es jueves 18 de enero, seguimos avanzando, ¿no? El mes de enero se está yendo rapidísimo, parece que fue ayer cuando estábamos celebrando la Navidad, el Año Nuevo, y bueno, el tiempo no se detiene, hermanos, y nosotros tampoco, nosotros también seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en la fe, en el conocimiento de la palabra. Me siento muy honrado y muy feliz de poder formar parte de su día, de que me den la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias por abrir espacio en su agenda y dejarnos llegar hasta ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de su día a día, de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Gracias por darnos esa oportunidad. Me da mucho gusto ver personas que están llegando a la transmisión y que están, además de saludando, además de dando los buenos días, una palabra de bendición, también escribiéndonos el versículo de memorización de la palabra de este día. Recuerden, hermanos, que estamos creando una cultura en este canal. Estamos creando una disciplina espiritual que sabemos producirá un avivamiento, producirá un despertar en nosotros. Y esa disciplina espiritual que estamos siguiendo, que estamos aplicando, es la de memorizarnos la palabra de Dios. Todos los días en la mañana, de lunes a viernes, yo comparto una meditación, este mismo programa. Siempre comienzo mi reflexión con un versículo. Hay un versículo que es la clave, la base, por así decirlo, para la enseñanza de ese día. Y ese es el versículo que tomamos para memorizar durante ese día. Lo repetimos, lo transcribimos, ¿no? Tratamos de memorizarlo y al día siguiente, ¿sí? Al venir a la transmisión, nos saludamos y escribimos ese versículo que hemos memorizado. Ya hoy es jueves, ¿no? Ya pasaron algunos días de la semana. Por ejemplo, el día lunes, el versículo que nos estuvimos memorizando, y miren, nos va a servir como una especie de repaso. Isaías capítulo 57. El capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 7. El día martes estuvimos meditando en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Y el día de ayer, nuestro versículo clave del día de ayer, Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿sí? Que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Son los tres versículos que nos hemos memorizado hasta el día de hoy. No sé si tú también los recuerdes, querido hermano. No sé si tú también los tengas presentes. Pero mira, ya son tres versículos bíblicos, hermano. Que si bien, mira, me falló un poquito Isaías 55, 7, ¿no? Por ahí cambié alguna frase, la dije primero, después. Pero ¿sabes algo, hermano? Lo interesante de esto es que ya son tres versículos que puedo citar de memoria, o que si el día de mañana los escucho en una predicación, ya sé en qué parte de la Biblia se encuentran. Ya hemos estudiado, hemos meditado al respecto de ello, ¿no? Y esto me sirve, hermano, para mi vida espiritual. Esto está ayudándome en mi conciencia, en mi teología, en mi doctrina, está fortaleciéndome. Quizá no me estoy dando cuenta, pero el Señor está obrando a través de su palabra en mí. Al tenerla presente, al atesorarla en mi corazón, hermanos, está produciendo algo en nuestras vidas. ¿Te das cuenta, hermano? Mira, ya son 3 versículos. Hoy nos vamos a memorizar uno más, que es un pasaje preciosísimo el que vamos a meditar el día de hoy. Y ¿sabes qué, hermano? Así esta semana
Ya los tengo estos versículos escritos en mis devocionales. Ya puedo yo ir a ellos, revisar mis citas, las frases, los textos, ¿no? Y puedo estar haciendo un inventario de lo que estoy aprendiendo. Y sabes, mira, comencé diciendo que el mes de enero se está yendo rapidísimo, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que no está pasando en vano. Y esto, hermano, hace una gran diferencia en nuestra vida. Para muchos sería ridículo, ¿no? Para muchos sería algo absurdo y nos dirían, vamos, es algo mínimo al día. Estás memorizando solamente 3 líneas, ¿no? 3 renglones y eso es muy poco, eso es algo muy pequeño, ¿no? Bueno, quizá para muchos sea pequeño, sea insignificante, pero ¿sabes qué? Está haciendo una gran diferencia en nuestras vidas. Está produciendo un cambio. Están pasando los días, ciertamente. El año se nos va a ir, hermanos, rapidísimo. Quiero que sepan eso, hermanos. Los días se nos van a ir rapidísimo, ¿sí? Cuando menos te acuerdes, hermano, ¿sabes qué? Vamos a estar entrando al mes de mayo, va a pasar el mes de junio, vamos a entrar al mes de agosto, de pronto otra vez va a ser octubre y nuevamente, hermano, vamos a estar llegando al mes de diciembre. El año va a pasar, el tiempo va a pasar. Pero aquí viene algo interesante, que para los que se dedican a las cosas de Dios, la vida no pasa en vano. Los días no pasan sin sentido. Hermanos, ¿saben algo? La vida va a pasar. Pero cuando pase, hay que asegurarnos de que está pasando con significado, con sentido y con propósito. Memorízate la palabra de Dios. Apréndela de memoria. Repítetela, ¿sí? Durante todo el día, decenas, centenas de veces repítete la palabra. En tus momentos de conflicto, en tus momentos de temor, en los momentos de preocupación, de ansiedad, de afán, de dolor, de confusión, repítete la palabra de Dios, repítela una y otra vez y enfrenta la vida con la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? La vida va a pasar para todos, pero va a haber una diferencia. Aquellos a los cuales la vida se les fue, los días pasaron, ¿sí? Pasó 1 mes, 2 meses, pero fueron perezosos. Sí, vamos a usar esa palabra. Fueron perezosos, fueron negligentes. Dijeron, no, yo lo haré después. O sencillamente no se interesaron en una disciplina espiritual como esta. ¿Sí? Dijeron, pues ahí en el programa del pastor aprenden versículos bíblicos. No sé, yo no puedo, no tengo tiempo. Está bien, hermano. Pero ¿sabes qué? Irremediablemente el tiempo va a pasar. Los días van a seguir pasando. ¿Sabes algo, hermano? Cuando haya pasado el tiempo, algunos se van a encontrar con las manos llenas. Van a encontrar más de Cristo en ellos, más de la palabra en sus vidas. Y ¿sabes? Irremediablemente se va a marcar una diferencia. Va a haber personas fortalecidas, confiadas, optimistas, seguras, transformadas y personas, ¿sí?, que se quedaron a la mitad, personas que no se comprometieron, no tomaron en serio su vida devocional. La vida pasó para ambos, pero unos están llenos, han crecido y otros están estancados en el mismo lugar. ¿Y sabes qué hizo la diferencia, hermano? ¿Sabes qué hace la diferencia? Estas pequeñas disciplinas. Esas cosas que algunos llamaron insignificantes, ridículas, pequeñas. Sí, hermano, esas cosas hicieron la gran diferencia. Un hormiguero está constituido por pequeñas hormigas, cientos de ellas, ¿sí?, que construyen juntas una colmena y sostienen a toda una pequeña sociedad de hormigas. ¿Sabes qué, hermano? El éxito en la vida es como un hormiguero. Es la suma de pequeños esfuerzos todos los días. Pequeñas decisiones, pequeñas disciplinas, que cuando pasa el tiempo, esas pequeñas hormiguitas, ¿sí?, esas pequeñas decisiones construyen cosas grandes y maravillosas. Así que, hermano, esta es una invitación, de verdad es una invitación a que nos comprometamos, a que busquemos, a que trabajemos en el conocimiento de Dios. Que no dejemos que la vida se nos vaya y los días nos pasen en vano, sino que dedicados a lo importante, hermanos, podamos ver grandes cambios, grandes transformaciones en nuestras vidas. De verdad te animo y de verdad espero, hermano, poder estarte motivando aunque sea un poco, impulsándote un poco. Hay muchas personas aquí que se conectan, ¿no? Llegamos a ser en ocasiones 190, 200, incluso en ocasiones hemos llegado a ser 200, 220 personas. Y sabes que hay mucha gente que sigue este programa, no solo ahora, sino durante el día. Los videos llegan a tener 3,000, 4,000 reproducciones. Sabes que hay mucha gente que nos está siguiendo, hay mucha gente que está viendo el programa.
yo espero, hermanos, que de todos esos, ¿sí? De todas esas personas, haya alguien que me escuche. Haya alguien que tome estas palabras y diga, voy a hacerle caso a ese pastor, quizá tenga razón, ¿sí? Me voy a comprometer y voy a darle, no sé, un mes. Me voy a comprometer un mes, 21 días, 2 meses, ¿no? Y lo voy a hacer diligentemente. ¿Sabes qué? Ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Porque este método del que estoy hablando, hermanos, ni siquiera es un método propio, ni siquiera es nuevo, ¿sí? Es el método de la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 1, versículo 2, que aquellos que son bienaventurados meditan en la ley de Jehová de día y de noche, ¿sí? Su delicia está en la meditación de la palabra, y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate, hermano, la referencia. El creyente, el bienaventurado, es como un árbol, pero ningún árbol crece de la noche a la mañana, hermanos. Ningún árbol aparece repentinamente, es un proceso que se sigue. Y ¿sabes qué, hermano? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Somos comparados con esos árboles, ¿no? Con esos árboles frondosos que dan fruto, pero no sucede de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso de crecimiento. Pero detrás de ese proceso de crecimiento, dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Conecta los puntos, hermano. Hay una íntima relación entre el éxito en la vida, el crecimiento y la meditación en la palabra, la memorización de la misma, la insistencia en las escrituras. Considérenlo, queridos hermanos. Consideren este proyecto que estamos desarrollando en este año y comprométanse. Porque, repito, hermano, los días van a pasar. Los meses van a pasar. Los años van a pasar. ¿Sabes qué? Va a haber una diferencia. Incluso en las personas que aquí se conectan, va a haber una diferencia. Los que han crecido, los que han avanzado, los que han madurado, ¿sí? Y aquellos que sencillamente dijeron, no tengo tiempo, no me puedo dedicar, me parece difícil, me parece tedioso, me parece aburrido. Bueno, está bien, sí. Pero no ignores, hermano, que el tiempo no va a pasar igual para todos. El tiempo va a hacer una clara distinción entre todos los que estamos aquí. Y dependiendo de cómo lo usemos, eso, hermano, va a tener un impacto no solo en el día de hoy, sino en el día de mañana. Así que, bienvenidos a este programa. Me da mucho gusto que nos acompañen. Es maravilloso ver a tantas personas, ¿no? Memorizando los textos bíblicos, repitiéndolos. Bienvenidos al programa. Estamos iniciando, hermanos, esto que estamos comenzando aquí, de las meditaciones, de la memorización de los versículos bíblicos. Es algo tremendo y va a tener un alcance, un impacto asombroso en la vida de nosotros y de nuestras familias. Doy la bienvenida a todos. Me da un enorme gusto poder leer sus comentarios. Veo a Paolo Maldini, veo a mi hermana Susi, veo a mi hermana Julie, veo a Reina, veo a Matt, veo a Aide. Bienvenidos a todos, hermanos. Mi hermana Estelita, mi hermano Miguel, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece si vamos a nuestro programa del día de hoy, a nuestra meditación del día de hoy, y seguimos aprendiendo lo que la palabra de Dios tiene preparado para decirnos? Vamos a ello. Para que nuestra fe pueda crecer, pueda fortalecerse, nosotros debemos asegurarnos de que estamos proveyéndole el terreno adecuado. Es por eso que nuestra serie de meditaciones de esta semana lleva como título El lugar en donde crece la fe. Y con esto, queridos hermanos, queremos referirnos a que es parte del creyente, es parte de su responsabilidad buscar el crecimiento en la fe, buscar el crecimiento en la confianza en Dios, pero para que eso pueda suceder hay algunas cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, para que la fe crezca, debemos vivir vidas de arrepentimiento, debemos vivir vidas de conversión a Dios, en donde abandonamos el pecado, lo confesamos, ¿no? Y nos volvemos al Señor. También hemos dicho que para poder crecer en esa fe, para que nuestra confianza madure, hay que regar esa planta de la fe con la vida devocional. Y esto se refiere a nuestros tiempos de oración y de lectura bíblica.
Hemos meditado en el hecho tan importante, hermanos, de tener una lectura bíblica continua, constante, todos los días, ¿no? Y también aprovechar el tiempo para arrodillarnos, para orar, para caminar con el Señor. Y un elemento más que hemos introducido, que fue precisamente nuestra reflexión del día de ayer, es la importancia de cultivar una vida piadosa, tener una conciencia que busca la santidad, que busca hacer la voluntad del Señor. Hermanos, no puede crecer la fe en un lugar en donde se permite el pecado, se vive con impiedad, se abraza la perversidad. Para que la fe pueda crecer hay que buscar la santidad. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso de ver al Señor no es una cuestión del futuro, cuando partamos de esta tierra y veamos un día al Señor. No, este ver al Señor se refiere a ver su favor, su gracia, su intervención en nuestro día a día y en nuestras circunstancias. ¿Quieres ver al Señor, hermano? Vive una vida piadosa. Recuerda lo que dijo el mismo Señor Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Van a ver a Dios en sus vidas, van a ver a Dios tomando responsabilidad en su diario vivir, van a ver la mano del Señor proveyendo, sanando, ayudando, fortaleciendo, dirigiendo a aquellos que busquen la santidad. Para poder crecer en la fe, hermanos, estos elementos son indispensables, pero también hay algunas serias advertencias que debemos considerar. Precisamente de eso se trata nuestra meditación del día de hoy, que lleva como título Renuncia al odio. Esta es nuestra reflexión del día de hoy, hermanos. Y aunque algunos podrían decir que este es un tema que no coincide con ellos, porque quizá piensen, yo no odio a nadie, yo no tengo resentimientos hacia nadie. Bueno, tienes que saber que una gran cantidad de personas viven atadas y presas al resentimiento, a lo que alguien les hizo, a las palabras que les dijeron, y sin poder superar esa situación, están atrapados, ¿sí? Y es bajo estos términos que la fe se ahoga, queridos hermanos. Así que para poder ser personas de fe, por una parte debemos dejar el pecado, debemos buscar la santidad, debemos cultivar nuestra vida devocional, ¿no? Regar con la oración, con la lectura de la palabra, pero por otra parte debemos cuidarnos del resentimiento y del odio que constituyen un impedimento para la fe. Si tú quieres ser un hombre, una mujer de fe, asegúrate de que tu corazón está libre de resentimientos. Aunque el día de hoy puedas decir, yo no tengo nada contra nadie, debes cuidar tu corazón, porque las ofensas, las traiciones, los malos comentarios, ¿no? Las injusticias están a la orden del día. Y ya sea que te encuentres con un corazón sano el día de hoy, gloria a Dios, o estés batallando con una situación que te ha atrapado por meses o por años, ¿sabes qué? Debes preparar tu corazón y debes liberarte del resentimiento y aprender a superar y a vivir superando este tipo de cosas, porque en el mundo en el que vivimos están a la orden del día. Así que, queridos hermanos, preparen sus Biblias, preparen sus cuadernos de notas, porque aquí comienza nuestra meditación. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Uno de los casos más tristes que he tenido que atender como pastor consejero fue el de una mujer de casi 50 años que un día vino a mi oficina con un rostro gris y una apariencia desgastada. La historia que me relató me entristeció de una forma que me cuesta expresarlo. Esta es su historia. Ella se convirtió a Cristo a muy temprana edad, a sus 17 años. Desde entonces comenzó a interesarse por las cosas del Señor, estudió su Biblia, se hizo parte del ministerio de mujeres de su iglesia. Era, en pocas palabras, una cristiana feliz, activa y con una pasión por el evangelismo. A sus 22 años, todo cambió cuando conoció al hombre con el que más tarde se casaría. Sin embargo, este joven no era cristiano. Aunque era un buen hombre, con valores, trabajador, no tenía el mismo interés que ella por las cosas espirituales. A pesar de que aquella joven cristiana sabía que no debía unirse emocionalmente a este muchacho, yendo en contra de su propia conciencia, se convenció de que luego de casarse, ella lo traería a los pies de Cristo.
¿Qué fue lo que sucedió? Lo mismo que ocurre en la mayoría de estos casos. Después de casarse y al terminar lo que algunos llaman la luna de miel, la actitud contraria al evangelio que había en el esposo se intensificó. Aquella joven comenzó a sufrir terribles penas, pesares, porque su esposo le impedía asistir a la iglesia. Se burlaba de su fe, discutían fuertemente por motivos de la religión. Ella quería seguir a Cristo, a aquel Salvador que había conocido a sus 17 años, anhelaba servir a su Señor, pero su esposo se amaba a sí mismo. Quería seguir su propio corazón endurecido y engañoso. Ambos tiraban en direcciones opuestas y esto ocasionó mucho dolor, muchas lágrimas y muchas noches amargas. Todo empeoró cuando ella, por satisfacer a su marido, dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse. Se le rompió el corazón, pero quería agradar a su esposo, quería estar bien con él. Ya habían pasado 12 años desde que se casaron cuando algo terrible sucedió. Aquella mujer descubrió lo más terrible. Su marido la había estado engañando y tenía otra familia, otra mujer y otros hijos. Finalmente, el esposo tomó todos los ahorros y se marchó con su nuevo amor, una mujer más joven y más hermosa. Para cuando yo la recibí en mi oficina, ella tenía 5 años de haberse divorciado, estaba cerca de los 45 años. Su vida estaba arruinada, se encontraba oprimida, pobre, había comenzado a enfermarse. Hicimos un gran silencio cuando ella me dijo, lo odio. Odio a mi exmarido y lo peor es que él se fue, es feliz, tiene otra familia y yo no puedo hacer otra cosa que odiarlo. Ella lloró y lloró como si 2 arroyos brotaran de sus ojos. Toda aquella situación la había llevado al odio, al resentimiento y al rencor. Lo que una vez fue una vida de fe se había convertido en un desierto sombrío y frío. Mis amados, al igual que aquella mujer, son muchas las personas que por haber vivido situaciones traumáticas, dolorosas, desgarradoras, por haber sido heridas y traicionadas, han caído en un pozo profundo llamado odio. Y es importante que sepamos una cosa en este punto: el resentimiento y el rencor ahogarán la fe. Se puede tener buenas intenciones, buenas oportunidades, un futuro prometedor. Se pueden tener talentos, bienes, favores, pero si el corazón se contamina con el veneno del resentimiento y el odio, aún el mismo sol se volverá opaco y toda alegría desaparecerá. La persona que odia y que está resentida tiene sobre sí cielos de hierro. No puede comunicarse con Dios ni puede recibir su luz. Cuando una persona vive presa del rencor, ya ha perdido toda felicidad. No se puede anhelar a Dios ni desear las cosas espirituales si el corazón está ocupado por el odio. Incluso se dice, hermanos, que el 70% de las enfermedades del hombre moderno se relacionan con el corazón. Es decir, el temor, el rencor, la ansiedad influyen demasiado. Por lo tanto, si quieres vivir sano, tienes que deshacerte de todo resentimiento y debes resolverte a superar el dolor. ¿Cuál es el camino que debemos seguir entonces? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, por dónde debemos ir. En Marcos capítulo 11, versículo 25, podemos leer estas palabras. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas más asombrosas de este pasaje es que está situado justo después de una poderosa enseñanza sobre la fe. El versículo 22 dice, tened fe en Dios. Versículos más adelante dice que por la fe podemos ordenar a los montes que sean removidos. Pero enseguida de esto, el Señor Jesús declara que el perdón juega un papel importantísimo aquí, dando a entender que cuando retenemos una ofensa, cuando abrigamos el rencor en nuestra vida, no podemos tener fe. Mis amados, la única salida que existe es perdonar. Perdonar y dejar atrás las ofensas. ¿Sabes algo? Dios quiere que renunciemos a cualquier tipo de odio y rencor y que vivamos vidas de reconciliación y paz hacia todos. Tú tienes que saber que Dios está del lado de los que viven vidas de perdón. El odio solo te va a arruinar, te robará el gozo, te cerrará los cielos, envenenará tu alma, asfixiará tus esperanzas. El odio te enfermará, te apagará, te hará miserable.
Tus ofensores, mira, eventualmente seguirán con sus vidas, pero el resentimiento hará que te quedes atrapado mirando la misma escena en la pantalla una y otra vez sin poder avanzar, sin poderle poner play a tu vida. Pero hay una salida, el perdón. Sí, hermano, sí, hermana, el perdón es el único camino. No es fácil porque perdonar es algo contrario a nuestra naturaleza caída. Es más, es imposible con las fuerzas humanas. Sin embargo, si te acercas al Señor, si depositas tu carga en Él, puedes perdonar a tu prójimo. Esta es la única manera de vivir una vida de fe verdadera. Solo así se puede recuperar el gozo y se puede alcanzar una plena felicidad. Mira, yo he visto a muchas personas desperdiciar sus vidas en el rencor. He visto a muchos hombres y mujeres malgastar sus días y sus noches odiando. Quizá tú te sientas así ahora mismo. Por eso, si quieres recuperar tu vida, si quieres sanar y vivir sano, tienes que deshacerte de todo odio, rencor, resentimiento y comenzar a bendecir y a orar por tus ofensores. Mateo capítulo 5, versículos 43 en adelante dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué significa esto último? Que Dios el Padre les saldrá al encuentro a los que se propongan perdonar. Por profunda que sea su herida, Él los va a ayudar. Ahora, si eres un hijo de Dios, entonces tú has recibido su gracia y su misericordia y por ende puedes perdonar. Dios te ha perdonado a ti y por lo tanto, Él te comprende cuando tienes que perdonar a otros. Efesios 4:32 dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él te comprende y Él no pide de ti algo que primero no haya dado. Tú tienes que saber, querido hermano, que el resentimiento y el odio son enemigos que hay que derrotar a diario, porque siempre vuelven queriendo tomar posesión de nuestros corazones, pero hay que confiar en Dios, hay que depender de Él para llevar vidas de perdón. Descarga tu pesar sobre Cristo, Él te va a ayudar a perdonar. No ahogues tu fe, no dejes que nada la estorbe. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y buen Padre, es verdad, nos llamas a vivir vidas de perdón. No podemos tener fe si vivimos con resentimiento. Así como la luz excluye a las tinieblas y las tinieblas excluyen a la luz, así también, Señor, la fe y el resentimiento se excluyen. Ayúdanos, por tanto, a vivir vidas de perdón. Sabemos que esto no es fácil, pero si tú nos ayudas y nos diriges, será posible perdonar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir vidas de perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, qué importante el tema que hemos abordado el día de hoy. Renuncia al odio, renuncia al resentimiento, deja el corazón dolido y amargado. Yo sé que esto no es nada sencillo. Sé que muchos batallan con esta clase de sentimientos porque hemos sido heridos. Miren, hermanos, en este mundo nos falla la gente y fallamos todo el tiempo. Por eso es inevitable el dolor en las relaciones personales, es inevitable el resentimiento y el odio. Sin embargo, hemos sido llamados a salir de allí, a vivir vidas de perdón. Quizá, hermanos, en esta pequeña meditación del día de hoy no nos sea posible abordar todo lo referente al perdón, pero al menos quiero animarte y estimularte a que busques vivir libre del resentimiento, a que busques el poder, hermano, liberarte de estos sentimientos. No sé si les interesaría, hermanos, que tengamos una serie de meditaciones sobre el perdón. Quizá podemos desarrollar una semana de estudios, de meditaciones sobre cómo perdonar, qué pasos seguir, qué significa el perdón, ¿no? Cuáles son los peligros de no hacerlo, qué sucederá si perdonamos, cómo podemos vivir estas vidas de perdón. Me interesaría saberlo, hermano, te pregunto, ¿te gustaría que en determinado momento busquemos la sabiduría de Dios en su palabra para que podamos perdonar? Porque creo que este es un tema bastante importante, bastante cotidiano, queridos hermanos,
Y creo que el Señor tiene mucho, mucho que decirnos. ¿Sabes por qué Dios tiene mucho que hablar de perdonar a otros? Porque Él es el perdonador por excelencia, hermano. Él es el perdonador por excelencia. Él ha perdonado, Él sabe lo que es perdonar. Así que, hermanos, hay mucho que aprender de este tema, pero al menos el día de hoy hemos sentado las bases de este tema. Y te invito, hermano, a que te arrodilles. Hermana, ponte de rodillas y busca al Señor y dile, ayúdame a perdonar. Antes de que yo prepare una serie de meditaciones y vayamos a los temas y etcétera, ¿sabes? Comienza ya mismo a arrodillarte y a decirle, Señor, reconozco que odio a alguien o que tengo resentimiento con algunas personas por esto, por aquello que me hicieron, pero quiero ser libre. Quiero ser libre, Señor, porque he escuchado en tu palabra que no se puede tener fe y odiar al mismo tiempo. Ayúdame a perdonar. ¿Y sabes qué? Si el Señor nos presta la vida, más adelante, no sé si la siguiente semana exista la oportunidad, la posibilidad de preparar un tema sobre el perdón, sobre cómo perdonar, ¿no? Sería maravilloso poder explorar un tema como este. Nuevamente les pregunto si les interesaría, hermanos, que abordemos este tema como grupo, ¿no? Yo creo que sería interesante. Estoy viendo varias personas que nos dicen que sí les gustaría. Déjenmelo en la caja de comentarios, hermanos. Y el día de hoy quedémonos con esto, ¿no? Quedémonos con esta verdad que hemos memorizado. Hoy repetimos Mateo 5:44. Este es el versículo que vamos a memorizar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mira, aquí está la clave, hermano. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Los invito para que mediten en este pasaje, memoricen este texto, ¿no? Lo recuerden y lo apliquen a sus vidas. Queridos hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta preciosa mañana. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo como lo fue para mí, ¿sí? En el nombre del Señor deseo que sean bendecidos, deseo que sigan avanzando, que el Señor les bendiga en su jornada, en el día a día, ¿no? en lo cotidiano, que la mano del Señor esté sobre ustedes. Antes de despedirme, recordarles que la siguiente semana, queridos hermanos, comienza nuestra conferencia, precisamente el día jueves comenzamos con una recepción para todos nuestros invitados. El día viernes arrancamos con una noche de adoración y el sábado, desde la mañana hasta la tarde, tenemos la conferencia, algo de mucha bendición. Va a ser maravilloso este tiempo, así que los invito para que se preparen. El día de hoy, si Dios lo permite, estaremos publicando ya los horarios. Ya están listos, excepto que no habíamos hecho algunos ajustes y ya estamos preparados para compartirlos con ustedes. Va a ser maravilloso poder recibirlos. Queridos hermanos, mi nombre es Marlon Corona. Fue un placer haberles acompañado. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.